Hola a todos, soy Ela y este es mi primer vlog sobre Polonia en español. Hasta hoy estaba haciendo un vlog en inglés, esto también voy a continuar, pero algunos amigos me estaban diciendo que qué pena que no lo hago en español. Estamos aquí en la ciudad vieja de Varsovia. Detrás de mí es la columna de Zygmunt, que era un rey polaco, y aquí es donde normalmente la gente se encuentra. Por ejemplo, decidimos a vernos para un café o algo con amigos, pero hoy no sabía qué está pasando porque aquí hay mucha gente, hay muchas policías, creo que es un evento. Ahí en la columna de Zygmunt me iba a encontrar con un amigo mexicano para hablar sobre Polonia y México y las diferencias, las similaridades, porque hay muchas también. Bueno, me escribió que va a estar en un puesto de las policías. Creo que es una fiesta de las policías. Nunca vi tantas policías sin algún evento. Lo voy a buscar. Lo que quería decirles es que me da un poco de pena hablar en español porque hago algunos errores. Pero cuando vivía en México nunca me sentí mal por hacerlos. La gente era muy buena con eso, entonces les voy a hablar en español. Aquí, ahí. Es el estadio de Varsovia, de la representación polaca. Estadio Nacional. Aquí miren, pueden ver la ciudad vieja. Hay muchos policías, creo que es un político porque les están haciendo fotos. No sé qué está pasando. Sí. Hay un perro por acá. Mira, los policías están las banderitas. No sé dónde está Alejandro. A ver. Aquí está Alejandro. Sí, ya dije que vamos a hablar sobre las similaridades y diferencias entre Polonia y México. Vale, suena divertido. Sí. Primero, ¿qué piensas de la ciudad vieja? A ver. Espera. Está súper bonita, siempre tienes cosas que hacer y cosas que ver aquí. Sí, ¿y qué sabes sobre la ciudad vieja? Bueno, sé un poco, solamente que, bueno, todo esto es relativamente nuevo, ¿no? Porque fue destruido en la Segunda Guerra Mundial y sé que los polacos lo reconstruyeron todo con base en las pinturas de este pintor, ¿cuál era su nombre? Un pintor italiano que pintaba muy bien, tenía las medidas exactas y con base en eso lo reconstruyeron. Sí, y la ciudad vieja es uno de los tesoros de UNESCO. Con toda la policía. Mira, hay un policía vamos por allá para que ustedes también puedan verlo. Hay un policía que tiene puesto algo muy raro. Miren. Creo que hoy es el día de la policía. Aquí está un policía polaco. Hello. Hello. Hi. Dzisiaj jest Dzień Policji? Tak, dzisiaj Dlatego tutaj jesteście wszyscy? Alejandro, dime, ¿desde cuándo estás en Polonia? Desde 2021, finales. Ay, mira, ya 3 años, Sí. casi. Cuando estaba llegando, estaba diciendo que aquí, en la columna de Zygmunt, a veces si quieres encontrarse con alguien, vas aquí, porque es un punto de la ciudad que es difícil de no encontrar. ¿Y tú te has encontrado con alguien aquí antes? Claro, varias veces, incluso los fines de semana.
Ahora creo que no lo han hecho tanto, tal vez ahora un poco más porque hace calor, pero se junta un grupo de peruanos y ellos tocan cumbia, ¿no? Entonces... ¿Aquí? Sí, sí, de aquel lado. Entonces estos chicos tocan y la gente pues se emociona porque les gusta mucho la música latina. Entonces, buenamente, pues, siempre es en la columna donde están tocando los chicos, donde hay fiesta, ¿no? Siempre. Aquí está el castillo. Pero bueno, te iba a preguntar algo sobre, por ejemplo, cuando yo también vivía en México, Sí, cuando era un adolescente. No sé si es diferente para adultos, sí. pero nunca podríamos como encontrarnos afuera. Siempre sería como nos encontramos en la casa de alguien. ¿Qué tal? Si esto también es como es tu experiencia de México. Más o menos. Yo vengo de una ciudad más pequeña en Veracruz, entonces creo que es más fácil. Ah, porque yo vivía en el DF. Ah, sí. Es un poco más complicado. Las distancias son más grandes, las plazas son enormes. Pero además donde yo vivía sí era un poco más sencillo encontrarnos afuera. Sí es cierto que hay algunas cosas, tal vez lo discutiremos más adelante, que son ventajas, como por ejemplo pues la cuestión de la seguridad. Yo me he encontrado con amigos, 1, 2 de la mañana, nos vemos aquí o acá y no hay ningún problema. En Polonia. En Polonia, sí. En México pues es un poquito más difícil, pero bueno, volviendo al punto, sí te podías encontrar en lugares. Sí, porque no es raro, porque Polonia es uno de los países más seguros Sí, en el mundo. sí, Puedes como caminar a todas horas de la noche hasta en Varsovia, yo lo hago, sí. y me siento segura. Entonces sí, eso es muy bueno. Ujú. Que bueno, ya sé que ¿Hispanoamérica? ¿cómo? Hispanoamérica. Sí, ¿Hispanoamérica o Hispanoamérica? Hispanoamérica. Hispanoamérica. Sí, No se puede hacerlo tan menudo porque sí hay muchos problemas, sí. pero tampoco en como Alemania también y Francia y todo eso. Polonia es muy diferente. Sí. Sí, lo sientes, ¿no? Sí, sí, claro. He estado en otros países y no es tan... Nada como en Polonia, ¿no? Nada como Varsovia. O incluso ciudades más pequeñas, ¿no? Como, bueno, Częstochowa o Sí. incluso Kielce. ¿Fuiste a Częstochowa? Sí, sí. ¿Fuiste a Jasna Góra? Sí, fui con mis amigos. Es la capital espiritual de Polonia, Jasna Góra. Sí. ¿Cómo se dice? La montaña Alta. Brillante. brillante. Ajá, por ahí. La montaña brillante. Ahí tenemos ¿cómo se dice? Painting. ¿Una pintura? Sí, una pintura de la Virgen de Częstochowa. Sí. Y es como la Virgen de Guadalupe. Bueno, Sí. hay muchas similaridades. Por ejemplo, también es oscura en la cara. La llamamos nuestra Virgen Negra. Ajá. Y tiene 3 rasguños, ¿no? Sí, porque le hicieron, creo que los suecos. Los suecos, sí. Sí pueden ver, bueno, es muy difícil porque son 4 horas, pero yo traté de ver Potop, que es Ah, mira, es una vamos, ¿no? una película. Una película sobre cuando los suecos invadieron a Polonia, la segunda vez creo, porque Sí. lo hicieron 2 veces. Sí. Era hace como cientos de años. Pero sí, es una película como muy conocida, un libro muy conocido Sí. en Polonia. Y hay películas bueno, también filmados sobre eso. Creo que hay, no sé, políticos o algo. Vinieron para la fiesta de los policías. Hablamos sobre Częstochowa y la montaña brillante y la Virgen Negra. Si quieren saber algo más sobre nuestra Virgen Negra, sobre los secretos de Częstochowa, Sí. hice un video y está en mi blog. Está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Entonces lo voy a poner, creo que va a estar aquí un link. Ah, muy bien. ¿Cómo se dice link? Sí, un link, hipervínculo, pero el link, está bien. Un link. Alejandro habla muy bien en inglés, pero como quisiera hacer este vlog en español, me va a ayudar con el español porque